Quiero darles a todos la bienvenida a nuestro seminario inaugural de este año académico, y es un placer contar con todos ustedes, particularmente con nuestros invitados especiales, Marcela Ternavasio, quien discutirá su último libro con Pedro Rújula. Para quienes no han venido, es la primera vez que asisten a este seminario, simplemente un par de muy breves palabras. Este seminario lo inauguramos en el 2013, así que entramos en nuestro año 8, muy satisfechos con lo que hemos logrado, y muchos de ustedes han estado acompañándonos en sesiones anteriores. Así que nosotros nos reunimos todos los jueves a las 5 de la tarde, hora inglesa, así que ciertamente después de la experiencia de la pandemia, es el interés nuestro mantener el seminario en un formato híbrido, de tal manera que podamos llegar a todos. Pero por el momento seguiremos online por las restricciones de la universidad, pero queremos mantener lo que hemos logrado en este diálogo a través de la tecnología, que nos ha permitido llegar más y más a los colegas y estudiantes del otro lado del Atlántico y de Europa y fuera de Oxford. Así que es un gran placer tenerlos a todos. Estamos un poco atrasados en la elaboración del programa final. Nos hace falta un espacio por llenar, pero de todas maneras ya estamos casi listos, así que estaré distribuyendo el programa final pronto, pero la próxima semana tendremos a Sebastián Mazuca. Parte del seminario tenemos una serie sobre diálogos interdisciplinarios, donde invitamos colegas de otras disciplinas a discutir sus trabajos con intereses históricos, y Sebastián acaba de publicar un libro sobre formación del Estado, y entonces nos acompañará desde Johns Hopkins la semana entrante. Hoy es un inmenso placer introducir el nuevo libro de Marcela. Bueno, lo introducirá Pedro, pero simplemente le quiero darle las bienvenidas a Marcela y a Pedro. Muchos de ustedes conocen su trabajo, pero de todas maneras, Marcela, permítame introducirlos, es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, catedrática de Historia Argentina en la Universidad Nacional del Rosario, profesora de posgrado en Historia de la Universidad Torcuato Di Itela, investigadora de CONICET. Quienes trabajamos en Historia Electoral conocemos muy bien su libro La Revolución del Voto, Política y Elecciones en Buenos Aires, pero Marcela ha publicado extensamente también, sobre todo en el periodo de la independencia, que es el tema del trabajo que vamos a discutir hoy. No voy a leer la lista de libros, están en el programa que les envié. Y es un gran placer también darle la bienvenida a Pedro Rújula, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. Sus investigaciones se han dirigido a estudiar los fenómenos políticos, sociales y culturales en los orígenes del mundo contemporáneo. Es autor de libros como Contrarrevolución, 1820-1840, Constitución o Muerte, 1820-1823, y otra serie de libros que también están en el listado. Así que, without further ado, quiero darle entonces la palabra a Pedro, que conducirá la conversación, nuestra tertulia, con Marcela. Ambos, nuevamente, muchísimas gracias. Es un gran honor tenerlos en nuestro seminario. Les pediré entonces el favor que apaguemos nuestros micrófonos, pero si quieren dejar sus pantallas, están libres de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, a ti por la oportunidad primero de ver a Marcela después de hace bastante tiempo, charlar con ella cara a cara casi, y luego compartir lo que hace un tiempo fue una aventura de imaginar un libro, de ver cómo podría aparecer en dos países a la vez, y bueno, ahora que seamos capaces de compartirlo un poco con vosotros. Voy a intentar entonces, sobre todo, guiarme por la intuición del lector, y al mismo tiempo dejar la palabra a Marcela para que nos diga sobre todo cómo ha abordado un libro tan complejo como este, ¿no? Yo pienso que este libro viene avalado por una larga trayectoria profesional muy sólida, muy compacta desde mi perspectiva, y al mismo tiempo de una enorme coherencia, es decir, una autora que ha trabajado siempre
muy claro sobre un espacio, sobre un tiempo, y por lo tanto este libro yo diría que es un libro magistral. Magistral en el sentido literal de la palabra, es decir, un libro de maestra, en el sentido de que se puede apreciar la experiencia y que está en el terreno en el que viene acomodándose durante tanto tiempo, se puede apreciar en todos los aspectos de esta obra. En sus dimensiones nos encontramos con un libro que no necesariamente es un libro voluminoso, lo cual ya de por sí depurar para todos nosotros ya sabemos la dificultad que eso tiene. Es un libro magistral también en su escritura, también en su estructura, hasta en su tono y en la forma de abordar los temas. Y de todo ello me gustaría hablar con la autora, pues eso, durante unos 40 minutos. Los juegos de la política, las independencias hispanoamericanas frente a la contrarrevolución, no es un libro fácil de definir, porque aunque cuenta con muy importantes fuentes primarias, diplomáticas, archivos internacionales, en realidad no es un libro de erudición. Aunque está muy bien escrito, con episodios apasionantes, preciso y bien argumentado, no es una obra de historia narrativa. Aunque trata de las relaciones internacionales, no es un libro sobre diplomacia y relaciones internacionales. Es cierto que aborda los acontecimientos políticos entre 1814 y 1820 a partir de sus protagonistas y circunstancias, pero no es un libro de historia política como tal. La guerra o la amenaza de ella está presente casi en cada página, pero no es un libro sobre la guerra. En él ocupa un papel central la expedición contrainsurgente del general Morillo y sin embargo no es un libro sobre esta expedición, ni tampoco sobre el viaje de las infantas portuguesas a España, aunque le preste mucha importancia. ¿Por qué digo todo esto? Porque los juegos de la política es todo lo dicho y mucho más. En realidad el libro es una reflexión historiográfica sobre lo que significa abordar un momento histórico crítico desde la perspectiva transnacional y aplicar sobre él toda una batería de planteamientos teóricos que permitan revisar las interpretaciones heredadas y someter a tensión crítica el objeto de estudio. Es en esta dimensión teórica que muestra toda una forma de concebir la práctica de la historia y donde más se manifiesta el componente de riesgo que asume la autora en esta obra, donde me gustaría situar la conversación con Marcela. En primer lugar, hablemos de la escritura. Me gustaría plantear esta cuestión de manera introductoria. Este es un libro que ha sido redactado en presente histórico. Coincide en esto con una obra recientemente publicada también por Prensas, que es Il Risorgimento, un viaje político y sentimental a la unidad de Italia, de Ariana Arisi, también un libro sobre el 19, de historia política, con importantes elementos culturales. Ambas han decidido escribir en presente. ¿Qué supone, Marcela, esta decisión de índole narrativa? Y ya que estamos aquí, ¿qué supone para ti el estilo a la hora de abordar un texto histórico? Bueno, por supuesto, en primer lugar, infinitamente agradecida con Eduardo Posada, con Pedro Rújula, con Eduardo por invitarme a inaugurar este nuevo ciclo de tan prestigioso seminario, a Pedro por acompañarme y por haber confiado en esta microempresa editorial, porque no solo es un gran historiador especialista en estos temas, sino además el director de la editorial que decidió coeditar con Siglo XXI esta obra. De manera que, bueno, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los presentes, amigos, amigas, colegas que están aquí acompañándonos. Y en efecto, creo que tal como vos planteás, Pedro, bueno, la primera decisión para trabajar para trabajar un tema que vos lo has definido bastante bien en su hibridez, y que en el libro trato de decir, bueno,
¿de qué se ocupa? De ver el efecto restauración entre 1814 y 1820 en ese espacio transatlántico absolutamente conectado, y verlo no solo desde la perspectiva de un efecto unilateral, ¿no?, del viejo mundo hacia América, sino también ver, bueno, cómo estas revoluciones e independencias hispanoamericanas inciden en ese nuevo concierto europeo que, como sabemos, se abre con la caída del Imperio Napoleónico. De manera que allí, digamos, hay una pregunta ordenadora de todo el libro, y que trato de seguir en todo el libro, y esa pregunta con la que comienza la introducción es, bueno, ¿qué ocurriría si las fuerzas portuguesas asentadas en Brasil desde 1808 se unieran a España en una empresa contrarrevolucionaria, bélica, de reconquista, de los pocos focos revolucionarios que quedaban en pie para el momento de la restauración? Esa pregunta, por supuesto, no es una pregunta inventada, es una pregunta a la que arribo luego de transitar por los archivos y descubrir que se trata de un interrogante que atraviesa como una sombra todo el momento de la restauración hasta las revoluciones liberales ibéricas de 1820, que afecta tanto al concierto europeo, pero sobre todo afecta a quienes en América podían, para bien o para mal, sufrir las consecuencias de esa unidad de las coronas ibéricas para arremeter contra las revoluciones, y muy en especial aquellas, ¿no?, que tenían una vecindad y que representaban un peligro para la corona portuguesa en Brasil, que es lo que yo llamo el corredor luso-hispano-criollo de ese Atlántico Sur, con epicentro en Buenos Aires y Montevideo. Por lo tanto, para seguir esa pregunta ordenadora, había una segunda decisión, y era justamente cómo narrar, cómo interpretar y problematizar esas complicadísimas tramas transatlánticas que me muestran la política, la diplomacia y la guerra, cómo reducir, cómo simplificar esas tramas, esa cantidad de nombres y de personajes, a un centro. Bueno, ese centro era esta pregunta, a partir de la cual yo trato de ir mirando y seleccionando ciertas tramas que inciden en ese escenario transatlántico. Y en ese contexto, y después de bastante tiempo de darles muchas vueltas, consideré que escribir en tiempo presente, esto es, no solo como un pacto con el lector para acercarlo empáticamente hacia el pasado, y por lo tanto ir narrando el tiempo presente como en una suerte de discurso amable, insisto, como un pacto para el lector, sino que hay una operación hermenéutica allí. Esto es, una ficción de método, un como si no conociera los resultados, dejar en suspenso esos resultados, o en todo caso interponer, en este caso yo como historiadora, una suerte de velo de ignorancia sobre cómo se fueron desarrollando los resultados de los cursos de acción en ese tiempo presente. Entonces, allí también hubo una segunda decisión que tiene que ver con el uso de lo que yo llamo la metáfora del juego. La metáfora del juego, de alguna manera, también ordena esa estrategia narrativa de estas tramas. No me atrevo a hablar de las complicadísimas teorías de los juegos a los que los politólogos y especialistas en relaciones internacionales apelan con mucha frecuencia, pero sí utilizar algunas de sus variables, no solo para darle un cierto carácter lúdico al relato, sino básicamente para ordenar precisamente la idea de equipos contendientes, de juegos y estrategias confrontativas y colaborativas que se ajustan bastante bien, me parece, a mirar ese trapelero transatlántico que en simultáneo va desplegando las distintas tramas a las que vos hacías referencia. De manera que, diría, el desafío de escritura, de dejar en suspenso los resultados de un futuro que los actores no conocían, fue, creo, uno de los, de los desafíos más complicados de esta empresa. Gracias, Marcela. En esta línea se me ocurren dos cosas. La primera de ellas es alguna de las reflexiones de Jablonka sobre el valor activo de la escritura en la investigación, es decir, que no es una simple opción estética,
sino que termina teniendo influencia en la naturaleza de la investigación que se lleva a cabo, el hecho de llevarla a cabo de una manera concreta, es decir, que la estética o el tono de una investigación termina transformando la investigación misma, ¿no? Es decir, es importante, no es una cuestión anecdótica, ¿no? Y del tiempo verbal, me gustaría pasar al tiempo general, no al tiempo cronológico. La otra reflexión mayor que aparece en la obra es sobre el tiempo. Existe una enorme preocupación por las decisiones tomadas en su momento, por definir los contextos que rodean a esta toma de decisiones. Asimismo, se demuestra una enorme sensibilidad para mostrar la sincronía de las acciones que tienen lugar al mismo tiempo en distintos escenarios. ¿Qué problemas te ha supuesto abordar una coyuntura que se resuelve en múltiples escenarios sincrónicos que a su vez están cambiando de manera continua? Muchos problemas, Pedro. En primer lugar, porque el centro de mi interés historiográfico como historiadora de la política es penetrar en la interpretación de los procesos de toma de decisiones. Algo que, insisto, la ciencia política se dedica con mucho ahínco, pero que para los historiadores suele ser un campo minado. Bueno, ¿cómo restituir las trastiendas de los procesos de decisiones sin caer, ¿no?, en el espejismo retrospectivo de darle un sentido, un significado a partir de los resultados que como historiadores ya conocemos, pero que los actores ignoraban? Allí está mi ficción de método de escribir en tiempo presente, y allí está el centro de mi interés historiográfico, que es justamente analizar los procesos de toma de decisiones. Por lo tanto, lo que intento allí es seguir las especulaciones de los actores que toman decisiones, es seguir sus cálculos, sus estrategias, y allí lo que vemos es, bueno, la primera pregunta es con qué información contaban a la hora de tomar las decisiones. Y esa información, como sabemos, para estos tiempos, viajaba las noticias, en barcos, a mula, y por lo tanto los tiempos de esa correspondencia, de esos impresos, de esas noticias, me exigía a mí mucha atención en qué momento se suponía que llegaba una determinada noticia a determinado puerto, en qué momento viajaba en mula y llegaba hasta el Pacífico, para efectivamente, bueno, tener algo tan fundamental como conocer mínimamente cuál es la calidad y la cantidad de información que los actores poseen a la hora de definir un curso de acción. Entonces ahí hay un trabajo de fuentes, digamos, de archivos, que como verán están dispersos en distintas latitudes, y así uno se encuentra con tiempos muy vertiginosos, ¿no?, donde la toma de decisiones en el marco de la guerra son muy rápidas, por momentos alocadas, desde el presente nos pueden parecer descabelladas, y esos tiempos vertiginosos coexisten, conviven con los tiempos más lentos, es decir, con los tiempos como los de la novela Sama, que es película en donde un funcionario colonial espera su ascenso en la ciudad de Asunción, y es un ascenso que nunca llega, un tiempo lento, ¿no? Entonces, digo, el tiempo lento de cuando esperan en el Río de la Plata y en Santa Catalina y en Río de Janeiro la llegada de la expedición de Morillo. Y la llegada de la expedición de Morillo llegó a Venezuela en abril, y en junio la siguen esperando, ¿no? Entonces, calcular todos esos tiempos que me indican a mí los procesos de toma de decisiones, las alianzas, las contraalianzas, las especulaciones, bueno, para mí eso fue un trabajo, ¿no?, de hormiga. Y también lo fue la decisión de tratar de recrear, aunque sea mínimamente, los ambientes en los que se toman decisiones, porque esos ambientes están también mostrando las grandes asimetrías de esos personajes que toman decisiones. Y esos ambientes van desde el clima fastuoso del Congreso de Viena a los pasillos del Palacio Real de Madrid,
al calor soporífero de la Viena tropical, o lo que me gusta llamar la Viena tropical, ¿no? En la que se convierte Río de Janeiro, que aloja a revolucionarios, contrarrevolucionarios, cortes diplomáticas. Una Buenos Aires que gobierna desde un fuerte, asediada, digamos, por una Montevideo amurallada, donde las pestes y las enfermedades frente al sitio de los revolucionarios los hace también tomar decisiones, y un Artigas en medio de la campaña que toma sus decisiones en el campamento de purificación. Digo, estos ambientes también me indican, bueno, la asimetría de estos agentes diplomáticos que negocian, y sobre todo de los agentes diplomáticos criollos, improvisados, que desconocen por completo los protocolos del arte de la diplomacia, y que deben y que quieren llegar a las cortes, donde suelen sufrir el desprecio, ¿no? Por no ser reconocidos como agentes diplomáticos. En fin, me parece que tanto la idea de temporalidad como de recrear el ambiente y el clima de esos espacios contribuye tanto para el investigador a tratar de entender por qué deciden lo que deciden aquellos agentes, y al lector lo acompaña, ¿no? Esto que un poco que vos decías, tratar de acompañar al lector no dando por sentadas ciertas descripciones que a nosotros nos parecen obvias, pero para un lector no especializado no lo son. Yo pienso que ese es uno de los hallazgos de la obra, el tratar de situar en la fragilidad con la que muchas veces se toman las decisiones. Hay un libro que yo quería también mostrar, que ha aparecido recientemente, que es el diario de un oficial español, Modesto de la Torre, que viaja a Nueva España el año 21, lo ha publicado la Casa de Velázquez, que tiene una virtud que yo he agradecido mucho, y es que a través del diario tienes la posibilidad de subirte al barco desde Cádiz y realizar la travesía experimentando la temporalidad del viaje. Entonces yo creo que lo que has sabido hacer tú muy bien es que a grandes distancias, con una lentitud en la que las informaciones llegan y se consolidan, es decir, no basta con que lleguen, sino que se den por ciertas y de que sean ciertas para que luego puedan convertirse en decisiones válidas. Yo creo que es fascinante, y encima has sabido multiplicar el número de escenarios. Es decir, no son dos escenarios que dialogan mutuamente, sino que además se combinan entre ellos. Yo con esto quería pasar, dar un pasito más y reflexionar un poco sobre la incertidumbre. Especial relevancia en la obra tiene la introducción de la incertidumbre en la historia y la voluntad de no olvidar nunca ese horizonte visual, de alguna manera, de los contemporáneos. Hay como una renuncia casi metodológica, ¿no? Una renuncia deliberada de la superioridad de quien sabe cómo fueron las cosas, pero para interpretar la incertidumbre no podemos desvirtuarla con nuestro conocimiento. Hay que volver al lugar con la perspectiva del momento, ¿no? Es esta posición la que te ha llevado a introducir también lo contrafactual en el planteamiento. ¿Qué significa para ti la incertidumbre del futuro en el pasado? Y finalmente, ¿qué puede aportar al historiador el pasado que pudo haber sido y no fue? Como digo en la introducción del libro, lo contrafactual está permanentemente en mi horizonte, aunque no me atreví al contrafactual, ¿no? A los futuros posibles, que sabemos que además en los últimos tiempos se ha regresado bastante, no solo al debate, sino a la reflexión sobre lo contrafactual. Sin embargo, las preguntas contrafácticas me permiten justamente reincorporar ese futuro que no fue al estudio de ese presente o de ese pasado en tiempo presente. Sobre todo porque dejar abiertas las preguntas contrafactuales me permiten perforar ciertas narrativas canónicas. Y dejar abiertas esas preguntas contrafactuales no son, como sabemos, producto de la imaginación del historiador, sino que derivan de un trabajo sistemático
que abren las fuentes, es decir, las fuentes dejan abiertas las preguntas de lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? Porque los rumbos fueron otros finalmente. Y cuando digo perforar ciertas narrativas muy instaladas, voy a dar un ejemplo de cómo dejo abierto lo contrafactual sin penetrar en ese tipo de análisis, que es justamente la expedición de Morillo que vos mencionabas al comienzo, Pedro. Todos saben que la expedición de Morillo y su cambio de rumbo se interpretó en términos de enigma. Es decir, no hay o no hubo hasta ahora investigaciones que pudieran realmente explicar por qué Fernando VII decide que esa expedición vaya a tierra firme y no al Río de la Plata, donde todos suponían que iba a llegar. Entonces, lo que los estudiosos que más se han dedicado a analizar el cambio de rumbo, entre ellos Edmundo Heredia, pero también Michael Costello, indican, bueno, es la hipótesis de la impostura. La hipótesis de la impostura es que los españoles, que un pequeño círculo de la monarquía española quiso engañar tanto a los revolucionarios americanos como a la Comisión de Reemplazos de Cádiz, que solventaba la expedición y que pretendía que llegara a la región sobre la cual tenía mayor interés comercial, que era Buenos Aires y Montevideo. Entonces, a falta, digamos, de evidencias en los archivos españoles, la hipótesis de la impostura aplica. Pero claro, si uno indaga en los archivos luso-brasileños que no fueron contemplados a la hora de tratar de explicar el enigma, uno encuentra el enorme esfuerzo de España por lograr concertar una alianza en esos meses con Portugal para que esa expedición llegue al Río de la Plata. Entonces, al transitar todos esos documentos que están tanto en Brasil como en Lisboa, me hice la pregunta de hasta qué punto era una impostura o si en realidad durante todo ese tiempo la monarquía española estuvo especulando con la posibilidad de efectivamente llegar al Río de la Plata siempre y cuando Portugal le diera una respuesta certera. Claro que yo no resuelvo el enigma, es decir, estos documentos no me permiten dar una respuesta alternativa, pero sí me deja abierta la pregunta de que esa alianza podría haber sido posible si efectivamente Portugal hubiese dado una respuesta certera, dado que la corona portuguesa, por los reportes que yo encuentro en los archivos, estaba convencida que llegaba al Río de la Plata, más allá de algunos rumores que corrían. Entonces, lo que me interesa allí es desnaturalizar estos relatos canónicos, desnaturalizar la hipótesis de la impostura para convertirla en un objeto de reflexión historiográfica, también me permite perforar lo que ocurre con los revolucionarios frente a la amenaza de la expedición de Morillo. Bueno, porque estaban convencidos que esa alianza se iba a concertar y que Morillo iba a llegar. Por lo tanto, los revolucionarios artiguistas rinden fidelidad a Fernando VII en Río de Janeiro y buscan la protección de Portugal. Claro, esto no es simpático para la historiografía uruguaya canónica, como no es simpático que nuestros agentes diplomáticos de Buenos Aires estén buscando negociar una monarquía posible, cualquiera sea su linaje, para evitar precisamente la alianza frente a esa expedición. Entonces, sencillamente, lo que no fue me deja abiertas esas preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué hubiese ocurrido si Morillo llegaba? ¿Hubiesen los artiguistas cumplido con la promesa de aniquilar a los de Buenos Aires en alianza con Morillo y Portugal? Bueno, es una pregunta que queda abierta y que por supuesto no tengo respuesta para ello, pero me permite sí volver a reflexionar sobre ciertos presupuestos muy naturalizados en alguna de nuestras historiografías. Estupendo. Marcela, yo creo que me da pie para seguir un poco más en la línea de los cánones historiográficos, sobre todo en las historiografías nacionales. En la historia del periodo, tanto en la historiografía americana como en la española, estamos bastante habituados a planteamientos duales.
a historias que funcionan bien por su simplicidad, con bandos muy definidos, casi en clave dicotómica, smithiana. En algún momento tú haces reflexión introduciendo ese planteamiento. Sin embargo, tú decides no seguir por ese camino, buscándote problemas, imagino, a la hora de proponer respuestas. Y tu planteamiento, ya que hablas de juegos y ya que buscamos metáforas que nos puedan servir para entender de qué estamos hablando, tu propuesta es más parecida a la metáfora de una mesa de billar con numerosas bolas, es decir, jugadas a varias bandas, con varias bolas, pero además donde todas las bolas están siempre en movimiento, es decir, que no están fijas. A medida que la tuya se desplaza, las otras también se desplazan y puede que ya no estén donde imaginabas que iban a estar cuando llegase tu bola, porque todas estaban en movimiento, ¿no? El dualismo, por lo tanto, había sido uno de los instrumentos preferidos de las historiografías nacionalistas. Es decir, era muy fácil definir el enemigo y decir quién éramos nosotros, ¿no? Lo que pasa es que a todas luces, en cuanto se profundiza un poco, resulta que no está tan claro ni quiénes somos nosotros ni quiénes son los otros, ¿no? Y eso hace más complejo y al tiempo apasionante la labor del historiador. ¿Es la multilateralidad de las relaciones una forma para combatir el nacionalismo historiográfico? ¿Te ha servido a ti? Sí, y acá tal vez valga una aclaración. Uno podría decir, bueno, este libro se inscribe en los enfoques de historias globales o transnacionales o de historias conectadas. Pero bueno, al mismo tiempo, cualquier historia que apele a las relaciones diplomáticas no puede sino ser global, transnacional y conectada. Entonces, me gusta el término multilateralidad, entre otras cosas porque se inaugura en Viena la multilateralidad. Entonces, en ese punto, el dualismo de independencias versus colonialismo, federalismo versus centralismo, monarquismo versus republicanismo, bueno, ese dualismo hace perder de vista los enormes matices y variantes que hay en los nuevos repertorios que aparecen de la revolución, distintas variantes de la independencia, distintas variantes de la restauración, de las repúblicas, de las monarquías, de los proyectos centralistas o de los proyectos federales y confederales, y por lo tanto esos repertorios se van modelando, se van amasando al calor de los cambios, de los enormes cambios que se producen a escala transatlántica y en ese escenario internacional que inaugura Viena y la caída del Imperio Napoleónico. Y aquí digo, el efecto es, multilateral, porque no solo afecta a América, como decía al comienzo, este efecto restaurador, sino básicamente también a las potencias europeas, que miran con mucha atención cuál va a ser el desenlace de este proceso revolucionario, en donde las independencias por el momento al menos han quedado en suspenso. Entonces, vos mencionabas mi cita a Carl Schmitt. Uno diría, bueno, recurrir a Carl Schmitt es un recurso fácil, muy citado, y sobre todo cuando uno trabaja en una historia política, que es a la vez una historia de la guerra y una historia de la diplomacia, ¿no? Y en su célebre trabajo sobre el concepto de lo político y la distinción entre amigo y enemigo. Retomo a Carl Schmitt básicamente para decir que el problema de estos actores era justamente schmittiano. ¿En qué sentido? En no lograr definir cuál era el rostro de alteridad del enemigo. Lo que se confunde, lo que se solapa, lo que se superpone es precisamente la definición del enemigo. Y allí está, digamos, el tablero de juego con las distintas partidas en simultáneo que se convierten por momentos en confrontativas entre los revolucionarios y contrarrevolucionarios, y por momentos en colaborativas entre una fracción de los contrarrevolucionarios y una fracción de los revolucionarios. No avance más en Schmitt, porque también creo que aquí sería muy interesante retomar, obviamente, su teoría del partisano, escrita mucho tiempo después, cuando está mirando el proceso de descolonización, ¿no? De los 60 en el siglo XX. Y ahí plantea algo muy interesante, y es que, bueno, para pensar la teoría del partisano no puede sino tener su origen en la España de 1808.
¿no? Y al mismo tiempo plantea que el problema del partisano es que el derecho internacional europeo no contempló ni dos formas de la guerra que le interesan particularmente en los 60, que es la guerra civil y la guerra colonial. Ahora bien, esto es Smith, pero nosotros sabemos que el problema de la guerra civil y de la guerra colonial está planteada precisamente en este momento frente al Congreso de Viena y al Concierto de Naciones. Bueno, ¿por qué? Porque comienza a elaborarse un nuevo repertorio absolutamente inédito, que esto lo trabajó muy bien Daniel Gutiérrez Ardila, que es el repertorio del reconocimiento de estas nuevas repúblicas. Entonces, digo, ese experimento republicano del cual Hilda Sábato nos ha mostrado en su más reciente libro, está acompañado, como digo en la conclusión, también de este gran experimento por el reconocimiento en el plano del derecho internacional, y sobre el cual también Pilar González Bernaldo está haciendo trabajos preciosos, de ver cómo los americanos, los agentes diplomáticos americanos incidieron en las transformaciones de ese derecho internacional. Algo que yo apenas esbozo en las conclusiones, porque bueno, no era el juego que iba a jugar en estos juegos de la política. Bueno, voy a llevarte a algunos otros terrenos que me gustaría también conocer cómo opinas. Al tiempo de darme algún pequeño placer de citar un texto tuyo, o un texto citado por ti en este caso. Querría que hablásemos un poquito de género. En la obra hay algunos personajes femeninos que adquieren una relevancia histórica muy importante. Resulta especialmente fascinante la infanta Carlota Joaquina, su capacidad de desarrollar una línea política propia en su doble condición de esposa de Joao VI y de hermana mayor de Fernando VII, ¿no? Y no me resisto a evocar, para incitar un poco a quien no conozca el libro, a descubrir algunos de esos bocados exquisitos, esa carta en la que se dirige a su hermano, a Fernando VII, y le ofrece la posibilidad de contraer matrimonio con alguna de sus hijas, ¿no? Y que yo creo que me parece todo un retrato psicológico no solo de la persona, sino también de la concepción y de lo entremezclada que estaba la política y la familia en el caso de la monarquía. Esta es Carlota Joaquina dirigiéndose a Fernando VII y le dice: y ahora vamos a otros negocios que, como son entre hermanos, se habla con franqueza. Yo tengo 6 hijas y deseo acomodarlas. Deseo su felicidad y la tuya también. Por lo tanto, yo no quiero quitar la felicidad a ninguna ni perjudicarte. Haz lo que quieras, pero yo debo decirte la verdad para que a todo tiempo no digas tú ni la nación que yo los engañé. La primera tiene 21 años, es viuda, tiene un chico y está enferma del pecho. La segunda tiene 17 años, es gorda, blanca, pero hace 4 años que tiene accidentes epilépticos muy fuertes y algo de obstrucción en el hígado. La tercera tiene 14, es muy sana y muy fuerte, es alta y muy bien hecha, no es fea y muy viva, con talento y mucha habilidad, es morena, con muy buenos ojos y picada de viruelas, pero sin defecto, parece más hija tuya que sobrina y es muy dócil, sencilla y no tiene dobleces. Estas 3 son mujeres, no tienen que esperar. Si quisieras alguna, escoge la que quieras sin hacer cumplidos. Si es la mayor, si es la menor, la que te agrade y que sea más apta para sucesión, que es muy necesaria y nada de cumplidos. No digas nunca a nadie que yo te dije esto, porque aquí han de querer empujar una de las mayores y no te dirán lo que ellas padecen y me aspan si supiesen que yo te decía estas cosas. Esto es una joya, es casi un tratado de política de la monarquía. Imagino el momento en el que encontraste el texto es magnífico. Entonces, lo que
Lo que te quería plantear es, aparte del papel también de las dos infantas enviadas a España, casadas por poderes en un barco y expuestas a los cambios de la política que tienen lugar durante el trayecto, lo que te quería preguntar es cómo afrontas el estudio del papel de la mujer en tu trabajo, ¿eh? Recuerdo perfectamente el día que en el archivo del Palacio Real de Madrid encontré esa carta, que hoy sería víctima de la política de cancelación, porque el lenguaje brutal con el cual Carlota se dirige a su hermano para ofrecerle a alguna de sus hijas, es una brutalidad que no dejaba de expresar lo que los agentes diplomáticos transmitían en un idioma bastante más cuidado, lo que los monarcas querían escuchar, es decir, bueno, hasta qué punto esas princesas destinadas al casamiento de una casa soberana estaban en condiciones de hacer lo que tenían que hacer, que era darle un heredero al trono. De manera que si llego al género a través de Carlota I, y en este libro en particular, a partir de estas 4 princesas viajeras transatlánticas, cuyo carácter extraordinario precisamente es el de ser las primeras princesas de linaje que cruzan el Atlántico hacia América y luego, en el caso de las 2 princesas hijas de Carlota, regresando a Europa. Una problemática que por supuesto parece muy extravagante para cualquier especialista hispanoamericano en las revoluciones e independencias hispanoamericanas, donde la cultura republicana, digamos, lo invade todo. Es decir, ¿qué hace una historiadora dedicada a la independencia del Río de la Plata hasta este momento y en perspectiva iberoamericana, hablando de princesas que viajan, de sus ajuares, de contratos matrimoniales? Bueno, esto que parece muy extravagante aquí, para mí fue fundamental, porque todas esas tratativas casamenteras eran reacciones, generan especulaciones entre los actores, no solo contrarrevolucionarios, sino básicamente entre los revolucionarios, porque tienen la certeza que con estos contratos dinásticos, esa alianza entre España y Portugal está sellada. Entonces, a partir de ahí, de esas expectativas, bueno, los actores se mueven en ese tablero, ¿no? Y elaboran estrategias y jugadas. Ahora bien, la cuestión del género, por fortuna, la historiografía europea, para los casos de princesas, reinas, regentes y un largo etcétera, está muy trabajada en ella. En esa historiografía me apoyé para tratar de entender un mundo que para mí era bastante ajeno, ¿no? Y es el de las monarquías europeas y sobre todo el de esas lógicas dinásticas que, como sabemos, a partir del Tratado de Utrecht van perdiendo la centralidad que tuvieron hasta ese momento en el marco, ¿no?, de un tablero internacional que comienza a regirse cada vez más por el principio de equilibrio de potencias, pero que no pierde, por supuesto, el papel central que tiene como una forma de negociación entre casas soberanas y que se redefine a partir de la Revolución Francesa. Me parece que además el caso de Napoleón Bonaparte lo muestra muy bien con su divorcio y su casamiento, ¿no?, con María Luisa de Habsburgo, buscando encontrar allí algo que esa casa advenediza de los Bonaparte no tenía, y era sangre real, es decir, tradición. Pero además, a partir de la caída del Imperio Napoleónico, estas princesas viajeras transatlánticas cumplen un rol muy importante, justamente al tratar de reconfigurar esa alianza y esa disputa entre las coronas ibéricas, y como digo, todo hacía indicar que esa alianza estaba sellada. Después sabemos que esto no ocurre, ¿no?, con la ocupación portuguesa a la banda oriental, lo cual genera un gran escándalo en Europa. Pero me interesa también Leopoldina, porque bueno, Leopoldina, su casamiento es tramitado de manera mucho más subterránea durante 1816, es decir, mientras se están enviando a las princesas bragantinas desde la corte tropical, bueno, Leopoldina viene a jugar una ficha muy importante precisamente para
entiendo, atenuar la reacción que van a tener en Europa frente a la traición, ¿no?, de João VI, y por lo tanto encontrar en ese miembro tan importante de la Santa Alianza, que es Austria, bueno, un aliado en el tablero. Entonces, para mí, analizar toda esa trama me permite también tratar de entender, bueno, cómo jugaron a escala transatlántica esas decisiones. Y ya pues guiados un poco por las princesas, vamos a aproximarnos a un tema que es central en este momento, no solo por su estructura, sino también porque está en transformación. Me refiero al tema de la monarquía. La obra pone de manifiesto una enorme complejidad de los mecanismos ligados al funcionamiento interno, tanto político como familiar de la monarquía. ¿Cuál es tu experiencia como estudiosa de los entresijos de la monarquía en los albores de las repúblicas? Algo nos has dicho de cómo necesitabas aproximarte a cuáles eran sus reglas, cuáles eran las claves, los patrones históricos que seguían siendo aplicados, la movilidad de la legitimidad con la que habían actuado en el pasado y que a veces tenían que hacer valer en el presente. No hay que olvidar que la Revolución Francesa ha puesto en cuestión todas, sobre todo buena parte de la legitimidad histórica de las monarquías, y si a eso sumamos la circunstancia de que la Guerra de la Independencia ha subvertido todo el orden monárquico en la orbe hispana, obliga todavía a entender más la monarquía en clave de decadencia. ¿Cuál es tu experiencia de desentrañar esta complejidad de mecanismos tal vez en cuestión en este momento? En el punto de partida de ese interés están los proyectos y planes monárquicos constitucionales en el Río de la Plata durante todo este periodo, que en gran parte marca justamente una variante de la independencia distinta a como se está pensando en Tierra Firme, por ejemplo, siempre mucho más radical, y ahí, bueno, toda la cuestión del republicanismo bolivariano. Entonces, bueno, ¿qué miraban? ¿Qué buscaban? ¿Cómo leían estos criollos locales la alternativa de una monarquía constitucional? Y ahí fue necesario ir hacia esas monarquías y hacia esos planes que involucran a Francia, Inglaterra, España, Portugal, pero sobre todo para ver cómo están mirando el mundo los revolucionarios, ¿no? No solo por el clima legitimista inaugurado con el Congreso de Viena, sino porque una de las formas bajo las cuales parte de estas dirigencias miran a la monarquía constitucional es como un reaseguro de la independencia. No solo porque de esa manera lograrían más fácilmente el reconocimiento de las potencias europeas, sino porque tienen a una monarquía vecina absoluta, que es la de los Braganza, donde lo que observan es que esa monarquía está concibiendo su futuro con una definitiva americanización de la monarquía. Por lo tanto, frente a la vieja Europa, ahí empieza a aparecer este topos, ¿no?, de una vieja Europa envejecida. Tenemos un nuevo etos imperial en Janeiro, con una monarquía que se está redefiniendo sobre nuevas bases, no constitucionales, pero sí americanas. En ese contexto, por lo tanto, la alternativa de coronar un Braganza es la alternativa que más domina en el Río de la Plata durante estos años, más que una alternativa británica, más que una alternativa francesa. Y es muy interesante ver además, cuando yo hablaba de los tiempos, ¿no?, de los tiempos lentos donde estos agentes negocian como pueden en Europa y en Río de Janeiro la posibilidad de un príncipe a ser coronado en Buenos Aires, ese tiempo lento, y el tiempo vertiginoso de que cuando está por llegar la expedición de Cádiz en 1819, entre gallos y medianoche decide el Congreso reunido en Buenos Aires, constituyente, muy rápidamente y en sesiones secretas, que esa va a ser una monarquía constitucional, que el príncipe va a ser un príncipe Borbón casado con una princesa de Braganza. Es decir, es muy llamativo ver en esos procesos de toma de decisiones
lo que implica la alternativa de que llegue esa expedición desde Cádiz y el rumor de que efectivamente ha habido ahora sí un pacto secreto con Portugal y que esa expedición de 20.000 hombres que se calculan va a tener otros tantos 20.000 por parte de Portugal en Brasil para reconquistar el foco rioplatense. Bueno, lo que aborta esta posibilidad son las dos revoluciones ibéricas, lo sabemos, pero por supuesto los actores no lo sabían, y ahí, para cerrar esta respuesta, lo que yo a partir de este libro pude empezar a entender mejor en el mediano y largo plazo, y esto no forma parte de este libro, pero sí de mi reflexión en términos de historia política, es que claro, la monarquía constitucional era lo revolucionario en Europa, digo, y así lo mostró el papel que tuvo la Constitución de Cádiz, y que Maurizio Isabela lo ha mostrado muy bien en sus últimos trabajos, cuán revolucionaria parecía la Revolución de Cádiz, la Constitución de Cádiz en las revoluciones mediterráneas de los años 20. En el caso de los insurgentes rioplatenses que nunca habían aprobado la Constitución de Cádiz, esa monarquía constitucional aparecía como el ejemplo del despotismo metropolitano, ¿no? Entonces, las distintas lecturas que hay sobre la monarquía constitucional también muestra que cualquier alternativa republicana para Europa era lo más radical y revolucionario. Y esto es un problema para los europeos en este contexto, porque adelantándome, digo, de la misma manera que Alexis de Tocqueville mostrará en la democracia y les dirá a los europeos, este es el futuro de Europa, el conde de Palmela, diplomático portugués, le está diciendo en toda la correspondencia a los ingleses y a España, cuidado que la República puede ser el futuro de Europa. Digo, y cierro con esto. Lo que en largo plazo, y que Hilda Sábato en su reciente libro que ya mencioné acaba de demostrar, es lo que para mí representa la enorme plasticidad y flexibilidad de la República como experimento en Hispanoamérica, porque ella, a diferencia de la monarquía constitucional, que es lo revolucionario en Europa, puede alojar, puede habitar en ella las variantes más radicales de república, las variantes moderadas, las variantes conservadoras, las variantes más autoritarias y hasta reaccionarias, diría yo. Esa plasticidad también explica, ¿no?, ese experimento republicano hispanoamericano tan exitoso a lo largo del siglo XIX. No sé si respondo a la pregunta, pero era un poco la reflexión que me sugería tu interrogante, Pedro. Pues, como creo que ya tenemos que ir cerrando un poco la intervención, te voy a hacer una pregunta un poco de cierre, que la has apuntado, pero quería pedirte un poquito más de ampliación. De alguna manera, en tu libro, incluso ya te digo que se ha percibido en tu intervención, ¿consideras que el periodo que va de 1814 a 1820 constituye una unidad de análisis, un espacio, digamos, cerrado donde estudiar el fenómeno de la restauración, y que en 1820 abrirá nuevas dinámicas, nuevos escenarios que ya no podrían ser, digamos, analizados con el mismo patrón? De alguna manera confirmas esta idea, es decir, que hay esos 6 años son muy particulares y que deben ser estudiados específicamente, como demuestras, pienso yo, en tu trabajo. Sí, porque si esto queda claro para ustedes, los especialistas en restauración europea, digamos, un tema que se ha renovado de manera muy intensa en los últimos años, no es tan evidente para el caso hispanoamericano. Cuando digo no estoy inventando nada diciendo este sexenio es una unidad de análisis posible, pero parece que se resquebrajan en parte algunas de las cronologías con las que nos habíamos manejado en las matrices de los relatos nacionales en cada una de nuestras periodizaciones sobre la independencia. Para dar el ejemplo del caso argentino, si la crisis de 1808 vino a poner en discusión las perspectivas, ¿no?,
en torno a las guerras de cronología, que 1810 era, digamos, el mito de origen de nuestra futura nación, lo que había quedado, yo diría, como fecha, como una fecha secundaria, eran las declaraciones reales de independencia. En nuestro caso, en el Río de la Plata, 1816. Bueno, o porque quedaba subsumida a 1810 en el mito de origen, o porque no tenía la relevancia de lo que nosotros solemos denominar década revolucionaria para ocuparnos de 1810 a 1820. De manera que darle una entidad a 1814 que puede al menos iluminar algunas de estas trastiendas en las que intento penetrar mirando, ¿no?, los procesos de toma de decisiones, y creo que en gran parte 1814 reconfigura absolutamente ese mapa y ese tablero, ¿no?, de juego con el que cierro con esto. Le agradezco a Pedro, que fue quien propuso el título, Los Juegos de la Política, para este libro. Bueno, Marcela, como mínimo tu propuesta es muy convincente, sobre todo a la luz del libro que estamos presentando. Y ahora devolvemos la palabra a Eduardo, que coordinará la rueda de intervenciones que viene a continuación. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias, Pedro y Marcela, por tan fascinante conversación. Pedro logró llevarla desde la perspectiva general de la tarea del historiador desde el comienzo, y a partir de unos interrogantes sobre el uso de los tiempos, sobre cómo manejar la multiplicidad de acciones de espacios diversos, con las dificultades de comunicación. Gradualmente nos adentramos al contenido propio del libro, y ha sido una fascinante conversación sobre la tarea del historiador, pero también sobre los hechos que estaban sucediendo, la concepción, la forma del manejo de género, por ejemplo. En esta historia apasionante, donde se mezclan las relaciones diplomáticas con la revolución, y con esta pregunta, este interrogante de las posibilidades que no ocurrieron sobre la reconquista. Tenemos bastante tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Como siempre, hay varias formas de formular las preguntas. Pueden hacerlo en el chat, o están muy bienvenidos también en hacer la pregunta directamente, simplemente levantando, señalando la mano en las señales que hacen acá en el Zoom, o nos indican y levantan la mano. Yo voy a poner aquí en el Collective Gallery View, así que puedo ver a quienes quieran preguntar. Tal vez entonces, para romper el hielo, me aventuro con la primera pregunta, y así ustedes pueden ir pensando para entrar en la discusión. Las preguntas pueden hacerlas para Marcela, para Pedro, en fin, mantengamos el diálogo. Marcela, tú decías que no lograste el interrogante de por qué la expedición no llega al Río de la Plata y llega a tierra firme. Yo quisiera invitarte a especular sobre eso, porque por supuesto el lector queda un poco insatisfecho. En el momento, incluso dentro de la narrativa, el tema desaparece de la llegada de Murillo y lo encontramos en tierra firme. No encontraste evidencias suficientes, pero tal vez quisiera especular un poco sobre qué motiva finalmente, o cuáles eran, después de haber escrito el libro, dónde está tu instinto, si no tenemos la prueba que nos pueda permitir, prueba reina de por qué, porque ciertamente es una decisión que yo creo que nos convence tu libro, que es una decisión que, bueno, tuvo profundos significados. Sí, lo que a mí más me llama la atención es que se ocuparan de tratar de explicar el enigma, no hayan consultado los archivos luso-brasileños. Eso sí me llama la atención. A ver, esto tiene que ver también con un presupuesto historiográfico que yo creo que el libro intenta descongelar, y es la omnipresencia de la diplomacia británica manejando y digitando los hilos de las relaciones transatlánticas en este momento, y por lo tanto
sí, los estudiosos han consultado los archivos británicos y descubren, en efecto, que esos archivos británicos muestran que no tenían ni la menor idea de que el destino iba a ser tierra firme. Ahora, ¿qué me dicen los entresijos? ¿Cuál es mi hipótesis de esas negociaciones secretas entre España y Portugal en la legación diplomática portuguesa de Madrid, que se reporta directamente a Río de Janeiro y por lo general pasando por la regencia de Lisboa? Después hago un comentario sobre esto. En realidad, más que tratarse de una decisión tomada supuestamente entre el mes de junio y julio de 1814, y que se mantiene en un absoluto secreto para engañar, ¿no? Como dije, tanto a los adversarios como a los que solventan la expedición. A mí me parece que lo que allí encuentro como hipótesis es una indecisión muy prolongada por parte de España a dónde enviar la expedición. Porque si, digamos, la pregunta es, ¿por qué España jugaría todas sus fichas de manera intensa, no solo en la legación diplomática portuguesa en Madrid, sino en el Congreso de Viena, para lograr el apoyo portugués a esta expedición? ¿Por qué habría, por otro lado, una correspondencia directa entre Carlota Joaquina y Fernando VII de esta expedición, o la de Casa Irujo también escribiéndose con Carlota Joaquina? En fin, hay una cantidad de pistas que en realidad me hablan más de una instancia de indecisión esperando una respuesta certera de la potencia aliada. Y esa respuesta no llega nunca, porque bueno, Portugal desembarcar en Santa Catalina, en Río de Janeiro, con cuánto apoyo logístico van a contar en Río de Janeiro. Y entonces, a lo que me atrevo a decir es que es en el marco de esa indecisión donde termina definiéndose enviar a Morillo a tierra firme. ¿Cuándo se decide esto? No lo sé, pero creo también que la tardanza en hacer zarpar la expedición, que se atribuye por lo general a la falta de recursos y a que todavía se necesitan más recursos también me parece que es atribuible a dejar en suspenso una decisión definitiva que podía efectivamente cambiar su rumbo. La soldadesca estaba convencida que llegaba a Buenos Aires y no a tierra firme, y no hay ninguna explicación tampoco en términos de la lógica de la guerra. ¿Por qué? Bueno, porque si la decisión ya estaba tomada entre junio y julio, todavía no se conocía la caída de la Plaza Leal de Montevideo en manos revolucionarias. Digamos, la noticia de la caída de junio en manos revolucionarias de Montevideo va a llegar por lo menos 2 meses después a Europa. Entonces, digo, insisto, no puedo develar el enigma, no puedo descifrarlo, Eduardo, pero sí creo que puedo ponerlo en duda. Es decir, puedo decir, allí me parece que hay todavía un gran marco de indecisión en una política internacional como es la de Fernando VII, que es, por otro lado, absolutamente errática. Ese también es un dato a tener en cuenta. Es una política errática que no tiene el gabinete portugués. Digamos, el gabinete portugués juega en equipo y vemos justamente las diferencias de posiciones que tienen los diplomáticos españoles en Viena, que tienen en el propio Madrid, bueno, los famosos trabajos sobre las camarillas, pero allí eso me parece que también es una variable a tener en cuenta para hablar de este momento de indecisión. Sé que no te dejo conforme con esta respuesta, pero No, me parece hasta ahí me atrevo. No, me parece muy bien. Tal vez otro interrogante que como lector pensé que me hubiera gustado ver más es una explicación, y quisiera invitarte a una especulación. ¿Por qué no se logra un acuerdo entre las dos monarquías? Finalmente. A ver, ahí hay una explicación obvia de largo plazo. ¿Por qué habrían de aliarse dos monarquías que desde tiempo inmemorial están en competencia, digamos, que han sido
han estado en los bandos opuestos durante el siglo XVIII, en donde por otro lado la memoria sobre la unidad de las coronas ibéricas era una memoria incómoda para Portugal, ¿no? Cuando el mundo de Felipe II se extendió por 4 continentes. Sin embargo, no deja de estar la alternativa para Portugal de revertir esta memoria y pensar en una unidad ibérica dominada ahora por Portugal frente a la crisis que está viviendo España, especialmente durante las guerras napoleónicas. Entonces, bueno, la unidad ibérica, digo, y hay toda una historiografía, ¿no? Muchos de los presentes aquí han escrito cosas maravillosas alrededor de este tema y no me atrevería a avanzar más sobre eso. Allí sin duda hay una explicación y por lo tanto esa reciente alianza en la guerra contra Napoleón, sin duda, es una alianza que está atravesada por muchas tensiones. Y una de esas tensiones es el Atlántico Sur, es decir, ¿no? La aspiración ancestral de Portugal de lograr lo que denominaban sus fronteras naturales. Esto implicaba ocupar la banda oriental del Río de la Plata hacia parte, digamos, de una reivindicación secular. Ahora bien, si uno lo mira desde la metáfora del juego, es cierto también que a partir de 1814 ese tablero se está mostrando muy peligroso para Portugal en Brasil. Si efectivamente el proyecto es americanizar definitivamente la monarquía, darle la espalda a la vieja Europa, a costa incluso a riesgo de perder, ¿no?, la franja territorial de su reino en el viejo mundo, entonces en ese contexto el peligro que representa para Brasil la expansión de los movimientos revolucionarios, independentistas y republicanos, y por lo tanto de perder su principal colonia, que ha pasado a ser el centro de su monarquía, no es un riesgo menor para especular y pensar en una alianza ibérica. Ahora bien, cierro con esto. Sin duda es que allí, en su tradición diplomática también de Portugal, hay sin duda un juego de la realpolitik que nadie logró ver a tiempo, y es justamente el que se traba a partir de la ocupación unilateral de la banda oriental en el contexto de la Restauración. Esto por eso, digamos, trabajar el escándalo como problema que genera en Europa este avance, cuando las princesas de Braganza, como digo en el libro, están cruzando con sus ajuares para casarse con sus tíos, es una jugada que sorprende a todos en el momento en que se da. No hubiese sorprendido unos años antes, en todo caso, la ocupación de la banda oriental, pero sí en ese momento. Ahora bien, si uno mira 1819, si bien la alianza no estaba plenamente cerrada, sí Portugal está jugando, y sobre todo con el conde de Palmena en Europa, la alternativa de retirarse de la banda oriental y dejarle piedra libre a España para que vuelva a ocuparla y tener una alianza tácita, ¿no? Una alianza tácita de reparto restaurador en América. Lo que los portugueses no esperaban era la revolución del pronunciamiento de Rafael de Riego en enero de 1820, digamos. Estos escenarios van reconfigurándose muy rápido a partir de 1820. Hasta ahí creo que puedo llegar con la especulación, Eduardo. Eduardo, yo no sé si es posible hacer un pequeño apunte después de escucharlos. ¿Es posible? Claro, claro que sí, de eso se trata. Se trata que todos... Apasionante, espectacular. Y bueno, primero que todo mis enhorabuenas, pero yo sí quisiera